¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a explicar detalladamente cómo crear una aplicación con jQuery de manera reactiva. Y la aplicación va a ser un generador de números primos, de forma que cuando nosotros ingresemos en esta caja de texto un número, por ejemplo el 10, pues nos genera esta secuencia de números en una vista de formato reticular, por decirlo de alguna forma, y nos destacan color rojo aquellos números que sean primos dentro de esta secuencia que empieza en 1 y termina en el número que nosotros hayamos insertado en la caja de texto. Sí es cierto que aquí hay un botón generar, pero esto lo vamos a utilizar para responder tanto al evento click como al evento keypress, ¿de acuerdo? Esto ahora mismo no hace nada, aunque sí que está generando internamente, pero como ya está generada, pues no hace nada, ¿de acuerdo? Pero inicialmente en este ejercicio lo vamos a utilizar el evento click del botón generar y luego ya para hacerlo un poco más profesional y más dinámico, pues vamos a utilizar la caja de texto, es decir, un evento asociado a la caja de texto para responder a cualquier cambio que se produzca dentro del valor que contiene esa caja de texto, ¿de acuerdo? Como veis, nos va destacando todos los números primos de color rojo y el resto los destaca de color azul, ¿de acuerdo? Bueno, yo aquí si pongo 20, por ejemplo, pues me va destacando en función de esta serie que genere, ya os digo, desde 1 hasta el número que yo ponga aquí. Bien, ¿qué herramientas necesitamos para hacer esto? Realmente necesitamos un editor de texto que nos permita crear una estructura estándar de HTML y que nos permita programar en JavaScript y por tanto en jQuery. Y por supuesto necesitamos una referencia a la librería de jQuery. Por tanto es lo primero que vamos a buscar. Vamos por tanto, incluimos CDN, a mí me gusta el CDN, en este caso jQuery Google, que lo tengo de búsquedas anteriores ya ahí. Damos intro y el primer enlace que nos encuentra, el Hosted Libraries, entramos dentro de él y nos copiamos este script, esta etiqueta que nos pone aquí, ¿de acuerdo? Concretamente hasta aquí. Copiamos esto, nos vamos a nuestro editor, en este caso voy a utilizar Visual Studio Code. Aquí tengo ya el ejercicio resuelto de antes para, bueno, pues que pudierais ver la vista y todo el ejercicio completo. Y ahora he creado aquí uno de ejercicio HTML, que es donde nosotros vamos a crear pues una estructura estándar de HTML. Esto, bueno, ya lo expliqué en algún vídeo, lo de Emmet y todo esto, es un helper que nos ayuda a crear precisamente todas estas estructuras. Aquí vamos a llamarle el generador de números primos y a continuación vamos a incluir el CDN de jQuery. Aquí, esto es una URL que nos permite, pues si la copiamos, fijaos, nos vamos a nuestro navegador y si la pegamos directamente aquí, pues bueno, lo que vemos es el contenido de jQuery, ¿de acuerdo? Es decir, aquí está toda la programación que forma parte de, pues bueno, de esta librería de JavaScript. Esto con paciencia y con tiempo, pues alguien que sea aficionado pues puede descifrar todo esto, ¿de acuerdo? Teniendo conocimientos de JavaScript no tenéis ningún tipo de problema. Eso sí, hay que tener, ya os digo, paciencia y tiempo, que son cualidades pues bastante demandadas, pero que no siempre, no siempre es fácil, sobre todo encontrar tiempo. Bueno, y paciencia, madre mía, hay que tener valor para meterse con eso. Pero bueno, oye, hay gente para todo. Vamos allá. Entonces, lo primero que vamos a crear, una vez que tenemos aquí el jQuery, podemos hacer sencillamente comprobar. Creamos una etiqueta script y aquí vamos a crear la función genérica, es decir, la función principal, que es cuando se va a ejecutar cuando todo el DOM se haya cargado. Y entonces aquí podemos poner un console.log tranquilamente y le ponemos un hello, o sea, un hola, ¿de acuerdo? Bueno, grabamos esto. Y eso sí, voy a cerrar aquí ahora esta parte. Esto ya no lo... Bueno, yo creo que esto se va a ver, lo va a machacar. Vamos a ver. Vamos a ver Go Live. Bueno, por cierto, el Live Server es una extensión de Visual Studio Code y metéis ahí en extensiones. Bueno, os lo enseño ahora, ¿de acuerdo? Vamos a pulsar aquí F12 para ir a las herramientas de desarrollador y veis aquí el hola, ¿de acuerdo? Bueno, ese error, ignorarlo. Esto un control L y recargamos aquí esto y ahora nos aparece aquí el hola, ¿de acuerdo? Bueno, por tanto ya tenemos el jQuery funcionando, eso comprobado. Lo que os decía del Live Server, nada, esto es tan sencillo como ir aquí a extensiones, vais aquí a extensiones y ponéis aquí Live Server, que bueno, a mí ya me aparecerá porque estará cacheado seguramente. Y fijaos, aquí aparece el Live Server. Pues nada, esto picar en él, instalarlo y tan sencillo como os aparecerá este botoncito aquí. Y en el puerto 5500 pues tenéis dentro de vuestro localhost, en ese puerto tenéis la vista que genera
el if server, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo voy a eliminar todo esto porque no me gusta eso ahí que está ocupando espacio y necesitamos esto lo más limpio posible. Bien, pues una vez que tenemos el script aquí, yo voy a crear algo que es fundamental, que son los estilos que vamos a aplicar al contenedor y que vamos a aplicar a esos elementos que están dentro del contenedor, ¿de acuerdo? Para que recomponga esa estructura reticular que vimos antes. Entonces vamos a tirar de la etiqueta style y vamos a crearnos aquí dos estilos. Por un lado le voy a llamar grid y voy a crear sus propiedades, es decir, la propiedad display vamos a ponerla como grid. Y luego dos propiedades asociadas a este display, es decir, al display grid o retícula o cuadrícula o llamarle como queráis, que son, por un lado, grid-template columns, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar la función repeat, que esto lo que me va a hacer es repetir, por ejemplo, 10 veces pues una celda de 30 píxeles, ¿de acuerdo? 30 píxeles es el tamaño, en este caso como son columnas, pues va a ser el ancho que yo estaba utilizando en la aplicación que os enseñé antes. Por tanto, esto va a funcionar bien y va a quedar una dimensión lo más correcta posible. Luego vamos a utilizar grid, pero en este caso template rows, vamos a poner repeat, y en este caso le voy a decir otras 10 columnas, otras 10 filas, y también de 30 píxeles para que me salga cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tengo yo ese grid, es el estilo que le voy a aplicar al contenedor. Imprescindible aplicarle este estilo, es decir, el display grid y luego con estas propiedades para que ese contenedor pues reconfigure todos los elementos que tiene dentro en función de esta descripción o de esta distribución que nosotros hemos creado aquí. Una vez que tenemos el grid, yo puedo crear, por ejemplo, una clase item o llamarle como queráis, tanto grid como item, llamarle exactamente como queráis. Eso sí, respetad que aquí sea grid y no sea ni flex, ni block, ni cualquier otro tipo de variante de display, porque si no nos va a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces aquí en item ponemos, por ejemplo, que el display no sea inline, sino que sea flex, ¿de acuerdo? Porque vamos a centrar el texto. Vamos a poner, un justify content de center y a continuación vamos a poner un align items de center también, ¿de acuerdo? Vamos a añadirle, por ejemplo, un font size, se lo vamos a poner de 15 píxeles. Si es muy grande, pues ya vamos verificando, lo vamos modificando. Y vamos a ponerle, por ejemplo, un font family, vamos a ponerle el Arial, ¿de acuerdo? Esto sí, podéis bajar. De hecho, yo creo que lo vamos a hacer. Vamos a buscar una fuente. A ver, lo tengo aquí. Vamos a buscar una fuente en Google Fonts para que veáis cómo se utiliza. No, Google no. Vamos a poner Google Fonts. Vamos a buscar aquí una fuente así chula. Por ejemplo... A ver, algo que sea diferente. A ver, tampoco es el objetivo de que nos centremos en la estética, pero sí que quedaría chula una fuente, pues no sé, como esta redondita. Vale, esta me gusta. Entonces vamos a copiar esto de aquí, copiamos esto de aquí y nos vamos a nuestro editor y lo metemos aquí debajo de script, por ejemplo. Pegamos esto. Vamos a pulsar, bueno, aquí no sé cómo, no sé qué tecla es, si es al Z, pero creo que es, a ver, control, no, es option Z, creo, sí, correcto, que es el word grab, ¿de acuerdo? Es lo mismo que vais aquí, word grab, pues, bueno, sí está aquí, vale, perfecto. En Windows es al Z, aquí es option Z, vale. Una vez que tenemos la fuente ahí, pues nada, vamos a mirar a ver, nos vamos aquí de nuevo al navegador y vamos a ver qué es lo que tenemos que poner para aplicársela, que en este caso Josephine Sands, bueno, esto cogemos, lo copiamos aquí, y nos vamos al editor y lo pegamos directamente aquí para que quede una fuente chula. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra fuente creada. Bien, una vez que tenemos la fuente vamos a ponerle un color blanco al texto y vamos a ponerle un background a la celda, en este caso un blue. Un blue es un blue fuerte, con lo cual, pues bueno, el blanco contrastaría perfectamente. Bien, una vez que tenemos estos dos estilos creados, nos vamos a ir aquí abajo y vamos a crear por un lado el container. Yo al crear .grid automáticamente Emmet, que es el helper este de diseño HTML que os había dicho, ya me crea el elemento más usado estructuralmente dentro de diseño web, que es el div, y a continuación le aplican el atributo class directamente la clase que yo he puesto, grid, pero no porque lo asocie a una clase ya creada, no, sino porque yo se lo pongo, ¿de acuerdo? Si yo ahí pongo María Manuela, pues aparecerá María Manuela, ¿de acuerdo? Y luego a continuación lo que vamos a crear es item. Yo le voy a aplicar un contenido
que en este caso va a ser el dólar, que el dólar lo único que me va a hacer es incrementar pues desde el 1 hasta el número que yo ponga ahora en el iterador, que en este caso multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Bueno, básicamente porque aquí tenemos 10 columnas por 10 filas, pues son 100 elementos, ¿de acuerdo? 100 celdas. Entonces multiplicamos por esto, yo ahora le doy a Tab y me ha generado 100 divs. Perfecto. Bueno, pues yo ahora si esto lo guardo y me voy a mi explorador, bueno, esto ya lo puedo cerrar. Fijaos que tengo una cuadrícula con una fuente muy bonita que hemos bajado de Google Fonts, ¿de acuerdo? Quizá el tamaño es un poco grande, lo podríamos reducir, pero bueno, en este caso ya os digo que la estética para la aplicación es indiferente, lo que realmente nos importa es la funcionalidad. Bien, sin embargo aparecen todos los números juntos, ¿de acuerdo? Y no quiero eso, quiero que aparezcan pues una pequeña diferencia, una pequeña distancia de, por ejemplo, un píxel. Bueno, pues ponemos la propiedad gap y le decimos one pixel. Y una vez que tenemos ahí el one pixel, grabamos esto, nos vamos aquí al explorador y vemos que ya tenemos una retícula guapísima, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que tenemos esto, entonces ahora es el momento de empezar a diseñar nuestra aplicación. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la función principal de esta aplicación? Bueno, pues que sepamos diferenciar realmente si un número es primo o no lo es. Primeramente yo esto de aquí me lo voy a cargar porque no lo necesito. Fuera. Este ítem sí que lo necesito. Y de aquí todo esto, que me voy a arrepentir de haber creado tantos, todo esto fuera. No lo necesito. Sí necesito este, y en este caso me voy a eliminar esta clase grid y le voy a aplicar aquí un ID que le voy a llamar container. ¿De acuerdo? Este div va a permanecer aquí y lo voy a juntar así. Perfecto. Y por supuesto este hola, pues bueno, ya ha cumplido con su cometido y ya no lo necesitamos. Entonces vamos a crear aquí lo primero la función si un número es primo. Entonces voy a crear una función, además con la notación de función de flecha, ¿vale? Porque es lo más actual en lo que es la sintaxis de JavaScript. Por cierto, esto me lo voy a... No, el index este lo voy a quitar de aquí. Perfecto. Entonces le vamos a llamar isPrime y va a tomar un argumento de entrada que le vamos a llamar num sencillamente, y a continuación vamos a crear un array anónimo con el operador split. Vamos a crear el array y este array tiene que ir de num más 1. ¿Por qué de num más 1? Bueno, precisamente porque esta función array, cuando yo pongo aquí un número determinado de posiciones que va a contener, pues siempre empieza, de hecho, bueno, podemos verlo aquí en el navegador. Fijaos, si yo creo un array, voy a hacer exactamente lo mismo que tengo ahí con el split. Yo creo un array y le digo de 5 elementos, por ejemplo, y le voy a decir .keys para que me lo rellene directamente con números. Fijaos que me lo crea de 0 a 4, pero yo quiero el 5. ¿Por qué? Porque como número primo tengo que ver si es divisible por sí mismo, que lo va a ser siempre, evidentemente, pero tengo que comprobar eso, ¿de acuerdo? Entonces yo necesito poner aquí siempre 5 más 1, de forma que llegue al elemento 5, ¿de acuerdo? El primero no me interesa, pero tampoco me va a molestar, por tanto lo dejo. Pero el último sí que me interesa que aparezca, por tanto tengo que sumarle siempre más 1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces una vez entendido esto, yo ahora me pongo aquí el .keys, es una función que me devuelve las claves de un array. Realmente un array no tiene claves. No es como un objeto que es clave-valor, es un par clave-valor. Sin embargo, los arrays no tienen claves, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me da? Pues como clave me devuelve los índices, el índice de la posición de cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Por eso va siempre de 0 a n-1. En este caso, por eso estoy sumando más 1, porque como es num menos 1, pues num más 1. A continuación voy a aplicar una función filter y le voy a decir sencillamente si este número, es decir, el número que yo le paso como entrada a esta función, es divisible entre todos sus menores. Todos sus menores son los que yo estoy generando aquí, es decir, estoy generando un rango desde 0 hasta num, y con filter lo que voy a hacer es recorrerlo porque n va a contener todos esos valores. Esto es una iteración, ¿eh? La función filter no deja de ser un iterador, pero es un iterador implícito, es decir, nosotros no vemos lo que se está haciendo en esa función. Y le voy a decir que si es igual a 0, pues entonces que me lo devuelva, es decir, que se cumpla, que es divisible. Si no lo es, no lo quiero. Entonces filter me va a devolver un array exclusivamente de aquellos elementos que cumplan esa condición. Por tanto, yo voy a obtener la longitud de ese nuevo array con length y voy a compararla si es igual a 2. Si es igual a 2 elementos, que es la condición indispensable para saber si ese número es primo o no, pues entonces me devuelve verdadero, si no, me devolverá falso, ¿de acuerdo? Entonces,
por qué es 2? Porque cualquier número primo tiene que ser divisible, ¿por qué? Por sí mismo y por la unidad. Entonces solo por dos números es divisible. Por eso aquí la longitud de este array que comprueba todos, si ese número es divisible por todos sus menores, me devolverá un array de dos elementos. Compruebo la longitud y si es 2, perfectly. Si no, pues marronazo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a probarla. Entonces, sencillamente un console.log, ponemos isPrime y le ponemos un número. Por ejemplo, vamos a poner el 3. Vamos a ver si el 3 es primo o no. Pues por consola, obviamente, obtendré el valor de true. Ahí lo tenemos. Bueno, esto podemos, vamos a borrarlo de aquí, control L y refrescamos aquí. Y si os dais cuenta aparece true. Bien, ahora vamos a poner un número que no sea primo, por ejemplo, qué sé yo, el 4. El 4 sabemos que además de ser divisible entre 4 también lo es entre 2 y entre 1, por tanto no es número primo, ¿de acuerdo? Miramos aquí y me da false, aquí un false maravilloso y precioso. Bueno, pues ya tenemos la función principal ya creada, entonces ahora lo que tenemos que hacer es empezar a crear elementos, a generar elementos de manera dinámica. Bien, para ello vamos a crear una función que le vamos a llamar generateView, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear una función le voy a llamar generateView, que va a ser quien va a generar la vista, y le vamos a pasar un número, que va a ser el número de la secuencia que yo voy a crear. Es decir, por ejemplo, imaginaos que quiero obtener todos los números primos del 1 al 100. Bueno, pues ese num va a ser 100, ¿de acuerdo? Porque él ya internamente va a generar desde el 1 hasta el 100. Y le voy a pasar un canvas, que canvas es el lienzo en el que va a dibujar todos esos elementos, la retícula, y luego el contenedor ya lo vamos a generar por la parte de arriba. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es comprobar si ese canvas, es decir, si este canvas tiene hijos, y lo vamos a hacer con la función children, ¿de acuerdo? Si es diferente de 0, entonces me pillo el canvas y me cargo todo lo que lleva adentro con la función empty, ¿de acuerdo? Es decir, la función empty no es de JavaScript, es de jQuery y por tanto, pues bueno, no funciona con JavaScript, ¿de acuerdo? Esto funciona única y exclusivamente con jQuery. Por tanto, jQuery tiene que estar funcionando y con el resultado que hemos obtenido antes hemos visto que funciona. De hecho, hemos probado isPrime y funciona perfectamente, porque si isPrime, daos cuenta que está dentro del contexto de jQuery. Esto no funciona fuera de él. Bien. Y a continuación vamos a hacer aquí una cosa, vamos a borrar un estilo, pero como todavía no lo tenemos creado, lo primero que vamos a hacer es crearlo. ¿Y cómo creo yo un elemento de jQuery? Pues muy sencillo. Abrimos el dólar, además esto ya creo que os lo enseñé en un curso anterior, que era de generación de... Bueno, era del curso que hice de jQuery, ¿de acuerdo? Hay el vídeo por ahí, le podéis echar un vistacín. Abrimos comillas y muy importante, como si yo fuera a meter aquí un elemento HTML, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que quiero crear es un style. Fijaos que aquí arriba yo me cargué el grid, ¿de acuerdo? Es decir, me cargué el grid. ¿Por qué? Porque el grid, yo aquí si creo un estilo, siempre tiene que ser constante, no puedo modificarlo, ¿de acuerdo? Puedo utilizar variables, puedo acceder a esas variables a través de JavaScript, puedo hacer muchas cosas, pero en este caso yo lo que quiero hacer es crearlo dinámicamente, ¿de acuerdo? Por eso me lo cargué de ahí y ahora voy a crearlo aquí con una nueva etiqueta style. Por tanto, creo la etiqueta style, abro llaves y a continuación tengo que pasarle una serie de atributos. ¿Cuál? Por ejemplo, text. Text es el contenido que va a llevar, es decir, lo que está dentro de estas etiquetas de style. Por ejemplo, ese text sería relativo a este ítem de aquí. Entonces yo me voy a crear aquí, vaya, cómo viaja esto de rápido, me voy a crear aquí voy a abrir las comillas estas inclinadas porque voy a escribir aquí, necesito estructurarlo de una forma mucho más legible y me voy a crear aquí una clase que le voy a llamar grid. Abro llaves y lo primero que tengo que hacer es reflejar aquí lo mismo que hice al principio, es decir, un display. En este caso, grid. ¿De acuerdo? Luego, tengo que poner grid-template-rows. Y en este caso, las filas, cuidado, porque son las que estamos calculando de manera dinámica. Entonces yo voy a poner aquí el repeat, pero en este caso yo voy a insertar aquí una variable que no he creado todavía. Entonces vamos a crearla. ¿Por qué? Porque esta variable que yo voy a crear aquí, voy a crearla mismamente aquí, voy a crear... En este caso voy a crear un length y le voy a llamar, por ejemplo, no sé, filas, bueno, rows más bien, vamos a ponerlo todo en inglés, rows. Y lo que voy a hacer es utilizar la función mat round
y voy a coger el num y lo voy a dividir entre 10, es decir, entre el número de columnas, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera me asegura que esto va a ser dinámico. Por tanto, yo aquí voy a poner rows, pero voy a tener un problema, porque cuando yo en num meta un 1, aquí me va a aparecer un 0 y me va a aparecer en muchos otros sitios. Entonces yo voy a comparar aquí de que si rows es igual a 0, me devuelva un 1, ¿de acuerdo? De forma que me cree una sola fila. Y por el contrario, pues que me devuelva obviamente rows, ¿de acuerdo? Y ahora le voy a decir que tengan 30 píxeles. Das cuenta que este num va a ser la serie que yo voy a generar. Entonces, si yo genero un número solo, es decir, un 1, 1 entre 10 me sale 0. Si lo redondeo va a salir 0, va a salir 0. Ni más ni menos. Podría redondearlo hacia arriba, pero es que nadie me garantiza de que aquí me salga un número superior a 0,5 o 0,5. Entonces seguiría saliendo 0, ¿de acuerdo? Por tanto, es mejor compararlo aquí de que si rows es igual a 0, pues oye, dame un 1 y así genero una fila, y si no, por el contrario, pues ya me das las filas que generes, ¿de acuerdo? Y voy a hacer lo mismo con grid template. En este caso voy a poner columns y le voy a decir un repeat, pero en este caso ya 10 columnas porque no las voy a tocar, y por supuesto de 30 píxeles, ¿de acuerdo? Y a continuación le voy a poner la propiedad gap y le voy a poner un píxel. Bueno, pues ya tengo creado mi estilo. Sí es cierto que vamos a añadirle un parámetro más, bastante importante, que va a ser... Es más, yo aquí voy a cerrar esto así, con esta doble comilla, y con una coma aquí yo le voy a poner un atributo más, que va a ser el ID, que le voy a llamar grid, ¿de acuerdo? De esta manera me garantiza que haya un estilo que pueda identificar fácilmente con grid, ¿de acuerdo? Y ya por último, lo que voy a hacer es añadirlo. ¿A quién lo voy a añadir? Bueno, en este caso, como es una etiqueta estilo, es una etiqueta que no es visible y pertenece por tanto a la parte oculta de dentro de si lo diré, de un documento HTML, por tanto lo voy a añadir a head, ¿de acuerdo? Es decir, a la cabecera del documento. Y yo ya tengo el estilo ahí creado. Entonces, aquí, cuando compruebo si hay hijos, imperativamente tiene que estar el estilo creado, porque ha entrado dentro de esta función y ha generado tanto los hijos como el estilo. Por tanto, lo que tengo que hacer es buscar ese grid, es decir, buscar este elemento, que en este caso lo estamos identificando como un ID, por tanto tiene que ser así, lo busco y me lo cargo. ¿De acuerdo? De esta manera lo que estoy haciendo es que ese grid se volverá a generar de nuevo, porque si no me generaría otro style y otro y otro y otro, y claro, todo tanto ese style con la misma clase grid, pues entonces tendría un cúmulo de clases ahí terribles, y eso no es lo que quiero, ¿de acuerdo? Quiero generarla dinámicamente de esta forma. Bien, una vez que yo tengo la clase creada, entonces ahora yo ya puedo pasar a crear los elementos. Y para crear los elementos es sencillamente, es decir, los elementos dentro, las celditas con el número, ¿de acuerdo? Para que nos aclaremos. Porque claro, ahora mismo no estamos viendo nada porque necesito tener todo esto programado para ver la vista. De hecho, solo pudimos comprobar de que Inksprime funcionara bien, pero para generar esto, entonces tendríamos que irnos al código HTML y verificar de que hay un estilo ahí, pero eso no me sirve de nada. Lo podemos ver luego, ¿de acuerdo? Bien. Entonces vamos a crear un bucle, vamos a crear una variable que le voy a llamar y va a empezar en 1, ¿de acuerdo? Porque el 0 no me interesa realmente. Yo necesito números primos entre 1 y el número que ponga en la caja de texto. A continuación voy a poner que i sea menor o igual que num, ¿de acuerdo? El num que le paso yo ahí. ¿Por qué menor o igual? Bueno, menor para que me itere desde 1 hasta num menos 1, y si le pongo igual, pues entonces llegará al num, que es lo que yo quiero. Si pongo 100, pues quiero que sea del 1 al 100, no del 1 al 99. Y luego a continuación i más, lo vamos incrementando, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces aquí lo que tengo que crear es un elemento, en este caso un div. Recordad que hay que poner los símbolos mayor y menor, porque si no, pues bueno, buscaría algo que se llamara div y no lo crearía, ¿de acuerdo? Y luego las propiedades pues las incluimos entre comillas porque es un objeto de JavaScript. Entonces, lo primero que le vamos a incluir es el parámetro class. Y el parámetro class, pues bueno, nosotros habíamos creado una clase que se llama item, que la tenemos por aquí arriba, aquí, que es donde le va a aplicar pues el display flex, lo va a centrar tanto vertical como horizontalmente, un tamaño de texto de 15, la fuente que hemos descargado de Google Fonts y por supuesto un color de texto blanco y el color de la celda azul, ¿de acuerdo? Todo eso ya lo tengo definido, que lo podría definir aquí con todas las propiedades, pero bueno, teniendo la propiedad class y teniendo esa clase, ese estilo ya creado, pues no lo voy a volver a generar de nuevo todo. Sin embargo, hay determinadas cosas que sí que tengo que modificar, como es por ejemplo la propiedad text, a la que le tengo que incluir ¿quién? Pues el número, es decir, el iterador
quiero que me represente el número de 1 a 100. Es lo mismo que hicimos antes con el dólar en Emmet, pues ahora lo estamos generando dinámicamente con jQuery, ¿de acuerdo? Y luego a continuación pues le vamos a aplicar un CSS. CSS es una propiedad que admite un objeto de JavaScript, por tanto tenemos que ponerle un objeto de JavaScript con unas propiedades. Y ahora le vamos a poner la propiedad background y le vamos a decir lo siguiente. Si es primo el número, es decir, si es prime y, en este caso, que es el iterador, va a circular por todos ellos, pues entonces que me devuelva rojo. Y por el contrario, que me devuelva color azul. ¿De acuerdo? De esta manera lo que estoy modificando, bueno, perdón, aquí no es punto y coma, lo que estoy modificando es que el color de fondo, que por cierto lo he escrito mal, y esto es un problema porque luego no nos salen las cosas, background, así. Lo que le estoy diciendo es que esta propiedad CSS cambie a rojo si el número es primo y si no, pues que cambie a azul, ¿de acuerdo? isPrime es una función que hemos definido antes, aquí la tenemos, por tanto la estoy utilizando como, digamos, selector de aquí, ¿de acuerdo? Si es esto, hazme esto y si no, hazme lo otro. isPrime es una función booleana, me va a devolver única y exclusivamente verdadero o falso. Por tanto, si es primo me devolverá rojo, si no es primo me devolverá azul. Bien, una vez que yo tengo esto creado no tengo que hacer nada más, sencillamente añadirlo append to, y en este caso ¿a quién lo voy a añadir? Bueno, pues al contenedor que yo le paso aquí, es decir, al lienzo, al canvas este. Pues aquí lo meto, canvas. En este caso no lo tengo que buscar porque ya es un objeto de jQuery, ¿de acuerdo? Canvas. Perfecto. Pues una vez que yo tengo todo esto aquí, lo único que tengo que hacer es ahora crear una función que haga referencia al contenedor, que me genere la vista y que le aplique este estilo. Fijaos, este estilo se crea inicialmente y una vez que está creado, genera todos estos elementos. Podría hacerlo al revés, porque todos estos elementos no hacen referencia a este estilo, por tanto podría perfectamente cambiar el orden de esto. En este caso no alteraría nada, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo ahora creo aquí una función, voy a crear una nueva función que le voy a llamar generate, y en este caso le voy a pasar un número que va a ser pues el número que introduzca en la caja de texto, ¿de acuerdo? Voy a buscar ahora y le voy a asignar a un constante, le voy a llamar container, y lo que voy a hacer es buscar el elemento container. En este caso lo habíamos llamado antes, ¿de acuerdo? Utilizo la almohadilla porque en este caso estoy utilizando un ID. Si fuera una clase, entonces tendría que poner .container, ¿de acuerdo? Y ya tengo aquí mi contenedor. Entonces yo ahora voy a llamar a la función generateView y le voy a pasar el num que le paso aquí a esta función como parámetro de entrada y a continuación este container. Entonces ya está generando, es decir, dentro de este container ya me está metiendo todos estos elementos de aquí, todos estos del bucle, ¿de acuerdo? Bien. Y a continuación al container yo le voy a aplicar una clase y esta clase va a ser precisamente la clase grid. La clase grid, perdón, en este caso no lleva el punto, lleva sencillamente así. La función addClass no hace falta que pongamos el punto, ¿de acuerdo? Sí en el buscador, porque obviamente el buscador lo que está utilizando es la función query selector all de JavaScript, perdón. Entonces sí que necesitamos poner el punto para buscar una clase, pero en este caso el método addClass no es necesario poner el punto, ¿de acuerdo? Con que pongamos el nombre es suficiente. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, esto me busca el container, es decir, me busca este elemento que tengo aquí. Luego genera la vista, llamo a generateView y le paso el mismo número que le paso aquí a la función generate. Y le paso container, que es el elemento que hemos visto antes. Entonces en container lo que me va a hacer es, primeramente crea este grid y luego a continuación crea todos estos elementos y los añade a Canvas. ¿Quién es Canvas? Bueno, pues Canvas es este container de aquí. ¿Y quién es este container de aquí? Pues este container de aquí es este div de aquí. Por tanto, este div de aquí va a contener lo mismo que hicimos antes con Emmet, de manera manual, pero en este caso de manera automática y dinámica. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ahora simplemente nos queda llamar a la caja de texto que no la hemos creado, por cierto. Entonces yo voy a crear aquí un P. Dentro de este P voy a meter un input. Dentro de este input le voy a llamar test. Perfecto. Y ahora voy a crear aquí un botón que le voy a llamar generar. Y a este botón sí le voy a aplicar un estilo, porque en este caso me va a quedar súper pegado a la caja de texto y le voy a poner un margin left de, por ejemplo, 10 píxeles. Y de esta manera va a quedar genial. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es asignarle al botón. Lo primero que voy a hacer es buscarle.
entonces voy a buscarle como botón. En este caso, como no tengo más botones... A ver, esto es una mala práctica, ¿de acuerdo? Porque si hay más botones dentro de nuestra página web, pues los buscaría todos y entonces le aplicaría este evento a todos los botones y no es lo que yo quiero. Entonces lo mejor sería poner aquí un identificador o sencillamente hacer esto, es decir, un botón que esté dentro de P. P es el elemento padre de botón, por tanto lo cogería perfectamente, solo el botón que estuviera dentro de un P. Pero ¿quién me dice que en otra página web no haya botones dentro de más P's? Seguramente. Entonces, bueno, lo mejor sería darle un ID o aplicarle una clase correspondiente. En este caso, como sabemos y tenemos la garantía de que eso no va a ocurrir, pues podemos recurrir directamente a botón. Y con la función click nos pide una función de parámetro de entrada y se la aplicamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues ahora lo mismo que lo que tenemos que hacer es llamar a generate y pasarle aquí, vamos a buscar el input y pasarle su valor, .val. ¿Qué es este input? Bueno, este input es la caja de texto. Vuelvo a repetir lo mismo que hice con button. En este caso, como solo hay un elemento input, pues bueno, solo me va a buscar ese y por tanto la función val me va a obtener el valor que yo haya incluido en esta caja de texto, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, en este caso yo nada más haga clic en este botón, va a generar toda esa función. Bueno, pues ahora sí que ya lo tenemos funcionando, ¿va? Nos vamos aquí al explorador, vemos que no nos da ningún error, de momento, eso es buena noticia, y aquí tenemos la caja y el generador. Bueno, pues si yo pongo 10, vamos a ver qué nos hace, genera, y aquí tengo mis 10 elementos destacando los números que son primos. Si yo meto 100, y le doy a generar, fijaos que tengo el mismo resultado, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que hemos creado ha sido dinámico. En este caso está siendo reactivo, ¿no? Yo voy borrando. Ah, bueno, perdón, que esto todavía no funciona, es verdad. Pero bueno, voy borrando, le doy a generar y me funciona esta línea. Perfecto. Bueno, pues esto está funcionando genial. Entonces ahora vamos a buscar y vamos a aplicar el evento press. En este caso no es press, es keyUp. Vamos a utilizar el evento keyUp y lo mismo, una función, nos pide de parámetro de entrada una función y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, es decir, vamos a utilizar generate, pero en este caso vamos a hacer referencia a this, ¿de acuerdo? This hace referencia a quien dispara el evento, en este caso, o llama a la función esta, en este caso es input, ¿de acuerdo? No necesitamos buscar otra vez input y le paso el valor. Entonces lo que está haciendo es refrescando, nada más yo, en este caso esto va a perder sentido porque se va a refrescar automáticamente en cuanto yo cambie valores ahí en la caja de texto input, por tanto, bueno, esto ya no tiene mucho sentido tenerlo aquí, pero bueno, era para que viéramos cómo a través de un evento click pues también podemos hacer esa funcionalidad como primera, digamos, como primera comprobación, ¿no? Y luego ya pues vamos a la parte más complicada, que bueno, ya veis que no es nada complicado, pues es exactamente lo mismo, pero bueno, que puede resultar más complicadillo al hacer esto, es que qué chulo, no vas borrando y tal, no, pero es que no es el evento keyUp el que está haciendo eso, sino que es mi función generate la que está haciendo eso, ¿de acuerdo? Bien, grabamos esto antes de que se me olvide y nos vamos aquí de nuevo a mi explorador. Entonces yo ahora si pulso 1, fijaos que me sale solo el número 1. Si yo pulso 0, me salen los 10 y si pulso, por ejemplo, 100, pues salen 100 números. Y por supuesto, si pulso 1000, pues me saldrá aquí una auténtica barbaridad, ¿de acuerdo? Hasta el número 1000, que bueno, aquí ya pues me queda el texto ya es demasiado grande para esa celda, ¿de acuerdo? Pero fijaos que va generando todos los números primos y me los va destacando en color rojo. Bueno, pues esta es la aplicación que quería enseñaros hoy. Además es que nos ha llevado muy poco tiempo, básicamente una media horita. Y eso es genial porque hemos visto una gran funcionalidad de jQuery. Hay otras formas de hacerlo, por supuesto que hay otras formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Y no solo con jQuery, sino con otros frameworks. Probablemente podríamos ya tener definida aquí la clase y atacar una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Yo he decidido generarla y borrarla, pero sí que es cierto que podríamos tenerla ya hecha de partida y poder bueno, pues atacar algunas propiedades e ir modificando. Sin embargo, para mí ha sido más cómodo generarlo dinámicamente, que tampoco requiere mucho tiempo. Y de esta manera, pues bueno, tengo yo creo que algo más de flexibilidad, ¿de acuerdo? Sí es importante que veamos, fijaos, cuando tenemos aquí generado esto, yo pongo 10, me voy aquí a elementos y fijaos que aquí en head pues tengo, vamos a ver, tengo por aquí mi estilo creado, grid, en este caso con una sola fila y las 10 columnas, que bueno, esto no cambia, lo que cambia es esto, pero si yo pongo aquí, por ejemplo, 100, pues esto, bueno, brilla aquí, hay un resaltado,
y fijaos que ahora ya tengo 10 filas creadas aquí, ¿de acuerdo? Y luego aparte, pues tengo aquí mi div container que contiene, esto quizá si lo hago un poco más pequeño, aquí está, sí, perfecto. Tiene mis 10, bueno, en este caso, claro, son 100 divs, ¿de acuerdo? Porque son 100 celdas, por tanto contiene las 100, madre mía, me estoy mareando, efectivamente las 100 aquí están. Como veis tiene el estilo background blue, los que son lo pone a red y por supuesto la clase item que la tiene aquí metida, ¿de acuerdo? Y este, vemos aquí el script, que es lo que está, pues bueno, lo que hemos programado en jQuery. Bueno, pues esto ha sido el ejercicio de hoy. Yo espero que os haya gustado, que hayamos aprendido pues cómo se crean elementos de manera dinámica y cómo se pueden borrar y cómo se pueden manipular, porque básicamente esto es el concepto fundamental de, por ejemplo, frameworks como React. Bueno, sí que lo hacen con proxies y lo hacen con otras herramientas que nos dan un poco más de flexibilidad a la hora de utilizar reactividad en nuestras aplicaciones, pero básicamente es el concepto fundamental de frameworks como React y como Angular y como todos estos que crean lo que son las páginas SPA, Single Page Application, que nos permiten tener toda esta funcionalidad en una sola página sin que se recargue nuestro explorador continuamente. Obviamente ya habría que explicar pues, los accesos a las APIs, obtener información. Por ejemplo, aquí se me ocurre, que a lo mejor lo hago, se me ocurre que en vez de generar los números primos a través de una función, pues ataquemos una API que me devuelva ya los números primos, ¿de acuerdo? Realmente es lo mismo, voy a crear una matriz de elementos y voy a hacer exactamente lo mismo, pero fijaos que en este caso, pues en vez de calcular yo los números primos aquí en el cliente, fuerzo a que eso se calcule en el servidor, ¿de acuerdo? Con otros lenguajes de backend, como pueden ser PHP, como puede ser Java, como puede ser Python o como puede ser cualquier framework de background, perdón, de backend que existe, ¿de acuerdo? Como no es como calcular un número primo no implica una fatiga excesiva en el cliente siempre y cuando se utilice con moderación, no hay un millón de números porque entonces sí que tardaría bastante, pues lo utilizamos directamente en el cliente. Pero sí es cierto que todo esto que implique cierto proceso, pues es mejor tirar de servidores que van mucho más rápido y lo van a hacer infinitamente más rápido que nuestro ordenador, que bueno, pues un ordenador doméstico básico. Aunque bueno, esto es un Mac de la hostia, pero de todas maneras también, también tiene sus dificultades a la hora de cálculo. Es más, vamos a hacer una prueba y yo le voy a poner aquí 1.000.000, a ver si realmente, vamos a ver, 1000, 10.000, a ver si lo ha calculado 10.000. Bueno, ya se está empezando a atascar aquí, ya vemos que ya hubo por ahí un blanco, pero bueno, va bien. Bueno, yo creo que sí que lo ha generado. 10.000. Esto en mi PC Lenovo, que tengo Windows 11, yo creo que con 10.000 ya tiraba un poco más. A ver, tenemos 10.000, 100.000. A ver. Uh, 100.000 ya, fijaos que ya se ha atascado. De hecho, ya, bueno, se ha vuelto loco. Esto es lo que tenemos nosotros que, a ver, no puedo bloquear mi explorador calculando esto, ¿de acuerdo? Esto se tiene que calcular en un servidor bueno, pues con un proceso independiente, aplicándole, que bueno, también cargar el servidor también es una putada, porque no solo recibe nuestra petición, recibiría muchas más, pero estoy convencido de que la infraestructura de hardware que tenga un servidor no es la que tiene un PC de consola, ¿de acuerdo? Perdón, un PC de un portátil como puede ser este. Bueno, no me enrollo más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Gracias.